Hola, buenas noches, gente linda de este mundo, queridos hermanos en Cristo Jesús, querida gente hermosa que me va a ver ahí en este video. Les mando bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús les quiero dar gracias por tomarse su tiempo para ver mis videos. Tal vez sean muy sencillos, todo lo hago para la gloria de Dios, para personas que por ahí en una parte del mundo les va a ser de bendición. Les va a ayudar a conocer pues la verdad que les hace libres, a conocer que hay un Dios todopoderoso y que para Él nada es imposible. Como lo hizo conmigo, lo puede hacer con aquellas personas que lo necesitan, que lo van a mirar. Gracias por estar al pendiente de mi testimonio. Gracias por suscribirse. No lo hago con algún afán de tener dinero en estos medios, solamente quiero que sepan el poder, el amor, la misericordia de Dios que ha tenido conmigo. Y así como vemos en este mundo que hay muchas almas que sufren, que se pierden en mucho pecado, en muchos vicios, en tantas cosas, que mueren perdidos sin Dios. Así estaba yo perdida de la inmundicia. El Señor me sacó y hoy me tiene bendecida para su gloria. Quiero seguir aquí contando el testimonio, ¿verdad? Me quedé por ahí cuando yo llego con esta señora y como les digo, no recuerdo si yo les dije que yo ya había soñado que iba a llegar con ella y que cerca de ella iba a tener una casa. Pues así como yo soñé esa vez cuando yo llegué con esa señora, así fue igual que mi sueño. Entonces, aunque yo no conocía mucho de Cristo, yo decía, pero esto yo ya lo había visto, esto que ahora estoy viviendo, yo ya lo había visto. No podía entender, pero quería entender más. Bueno, esta señora me llevó a una iglesia cristiana. Ella fue la primera que empezó a orar por mí. Uno de sus hijos empezó a orar por mí. Yo, cuando ellos empezaron a orar por mí, me empezó a dar mucho miedo. No sabía, era la primera vez que yo sabía que una persona podía orar por la otra. No entendía lo que ellos decían. Hablaban partes de la escritura, hablaban del enemigo, yo no entendía, me daba mucho miedo. Yo empecé a convivir con la señora, yo no tenía nada de dinero, yo no quería salir a ningún lado. Ella me prestó un cuarto, me dijo, te presto el cuarto y al mes me pagas la renta. Yo quería que ahí estuviera todo, mi trabajo, mi escuela de mi hija, el súper, todo. Yo no quería salir ni a la esquina, era tanta la tristeza, el dolor, la vergüenza, todo que se apoderaba de mí, tanta depresión, tantos dolores en el cuerpo, en el alma, en todo. No les puedo explicar todo lo feo que yo sentía, tanta debilidad, tanta tembladera que tenía yo, tanta confusión, tanto dolor, tanta decepción que había en mi persona. Yo nomás decía en mi persona, a mí donde me agarre la muerte, ojalá que yo me muera. El día que yo me muera, yo voy a descansar de todo esto que sufro. Traía tanto dolor en mi corazón porque el padre de mi hija me había dejado. Yo le amaba muchísimo y yo sentía una traición terrible de parte de él, ¿verdad? Bueno, entonces esta señora me lleva a la iglesia, pero pues ellos me empezaron a decir, mira que en la iglesia cristiana tú te vas a componer y así. Y como todos, yo quería en un abrir y cerrar de ojos que me compusiera en la iglesia cristiana. No, pues sí fui allí, pero me empecé a sentir más mal, cada día más mal. Y yo decía, pero, o sea, no entendía. Yo decía, pero pues, no, que allí se compone uno, si yo me estoy sintiendo más mal. Entonces, los primeros días no trabajaba yo, no quería, no podía. Yo ya después, pasó los días, pero yo como vendo ropa en pagos, tenía unos abonitos chiquitos por ahí, pero como siempre he sido responsable, ya se me venía el mes de la renta y pues yo no quería quedar mal, ¿verdad? Donde fui, empecé a cobrar el dinero y todo, ya pagué mi renta. Entonces,
cuando yo no trabajaba, convivía con la señora, ya de ahí me empecé a alejar de ella porque yo trabajaba y ella también era sola. Entonces ella me empezó, pero yo no quise ir para eso, yo ya no quise ir a la iglesia cristiana con ella porque yo me daba miedo, yo no entendía, yo decía no, y yo veía así como cosas, yo pensaba que un cristiano era así como que perfecto, como que no hace nada malo y así, ¿no? Yo veía situaciones en ella y yo decía, pero es que a poco así son los cristianos. Yo decía, yo pues, pasar como ellos no, y a poco voy a estar orando todo el día, y a poco voy a andar leyendo la Biblia, y a poco voy a ir a la iglesia de ellos. Yo tenía muchas luchas y así. Entonces, la señora eso le causó enojo de mí, que yo no fui con ella a la iglesia cristiana. Bueno, entonces empezó a molestarse conmigo. Entonces yo a mi manera, sin conocer de Cristo, pero a mi manera, yo nomás le agarré, le dije, ay Diosito lindo, te pido que me abras las puertas del trabajo. Yo solo quiero tener trabajo para tener una casa para mis hijos y para mí. Yo no quiero molestar a nadie, no quiero dar problemas a nadie. Y yo de llegar enferma, muy mal ahí, que yo no tenía ganas de nada, yo temblaba cuando hacía una cuenta, bueno, crisis terribles que me daba. Pero Dios en su misericordia me sostuvo, no caí al hospital, tuve tanto trabajo, pero nunca se me ocurrió decirle, Dios, sáname. Sino solo le dije, dame trabajo. Y tuve tanto trabajo que yo de haber llegado sin nada, o sea, prácticamente sin nada, a los 8 meses, póngale a los, sí, como a los 8 meses, sí, fue como a los 8 meses que yo ya traía dinero para comprar un terreno y hacerme un cuartito y un baño, que ya eran de nosotros. Ya en ese tiempo ya mi hijo ya me había seguido, ya estaban mis 2 hijos conmigo. Pero a los 10 meses fue cuando nosotros entramos a una casa que era nuestra, de mis hijos y mía. Pero aún con eso no podía ver las grandezas del Señor, no podía ver lo que ya Dios había hecho conmigo, no podía ver yo que ya le había pedido a Dios y Dios había obrado, pero yo no le pedía, sáname Señor. Y pasó que agarré y me vine para mi casa, como pude me vine, dimos gracias a Dios, pero para mí se me hizo un milagro porque yo estaba tan enferma, tan todo, y fue una obra del Señor, una provisión de Dios que me vino porque, o sea, Dios me dio tanta fortaleza en medio de estar tan enferma y todo, y Dios me dio lo que yo necesitaba y ya vine a mi casa con mis hijos, pero yo seguía mala y mala y mala. Entonces a mí lo que me sucedió, que uno de sus hijos, conocí en ese tiempo uno de sus hijos que se separó como a los 2 meses que yo estaba con ella, llegó ahí, pero este varón era muy, con una fe terrible. Entonces cuando yo estaba ahí ponía mucho alabanzas y le gustaba escuchar alabanzas y oraba por horas y yo decía, Ney, ¿por qué ora tanto? Que se encerraba en un cuarto y salía todo lleno de sudor y bien cansado todo lo que había orado. Yo cantaba adoraciones y yo decía, Ney, yo no entiendo nada. Pero ándelen que cuando yo me vengo a mi casa, pues está, póngale en unos 50 metros mi casa de la de ellos. Yo cuando me vine a mi casa no tenía agua a la casa, no tenía luz, no tenía nada, no tenía los servicios. Y yo no tenía ni con qué escuchar un radiecito, donde escuchar una adoración. Y yo lo escuchaba por la ventana, salía fuera de la casa y algo en mí quería escuchar esa adoración. Y yo decía, ¿cómo le hago? Yo quiero escuchar eso que él escucha. Pues Dios en su misericordia me empezó a enamorar así de la adoración. Pero yo seguía enferma y enferma. Entonces, seguía, yo veía que seguía mala y todo, y yo veía que le decía a Dios, me hacía así como un propósito, para este año que viene voy a hacer otro cuartito, voy a circular la casa, le voy a hacer algo más, y lo hacía, pero estaba mala y no me componía.
sino que este varón me empieza a decir: vecina, la invito a la iglesia cristiana. Y yo decía: no, ¿cómo voy a ir? No quería ir. Y por aquí les voy a dejar el video porque se me está alargando. Bendiciones para todos. Les encargo su like, sus oraciones, porque de repente tengo oposición, pero el Señor acomodará todo. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones para todos.